En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño. Amén. Desde ahí en tu lugar, invoquemos al Espíritu Santo. Vamos a decirle alguna oración que nazca en nuestro corazón. Decirle gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar hoy aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú tienes un plan especial para nosotros esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestros temores, enfermedades, angustias, preocupaciones quedan en tus manos. Esta noche, Señor, Espíritu Santo, dejamos en tu presencia a cada uno de los miembros de nuestra familia, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros seres queridos, los que nos rodean, quedan en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, abra nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para recibir la verdad y la fuerza de la palabra de Dios, porque tú dijiste a través de Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Queremos esta noche experimentar tu fuerza y tu poder, la libertad, la sanación que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del mensaje de esa noche. Pero es un mensaje no solamente para que llegue a la mente, sino para que llegue al corazón y a nuestro cuerpo. Van a entender ustedes ahorita la importancia de esta reflexión. Entonces, se titula Sanación por el Espíritu Santo. Bien, voy a compartir con ustedes una verdad muy profunda del Evangelio y de toda la Biblia. Es el deseo de Dios de sanarnos. Esa es una verdad innegable que viene en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia. Porque Dios se ha manifestado de muchas formas, siempre sanando a su pueblo. Aquí tenemos un ejemplo, San Pío, que tenía muchos carismas. Y uno de esos era el carisma de la sanación, que casi se manifestó en la vida de casi de todos los santos, ¿verdad? Bueno, eso refleja el deseo de Dios de sanarnos, de liberarnos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, hermanos y hermanas, dijo unas palabras muy importantes en la sinagoga de Nazaret. Y eso viene en San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lo voy a leer directamente de la Biblia. Dice Jesús: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado. ¿Quién lo envió? Dice el Espíritu del Señor sobre mí, ¿verdad? Porque me ha ungido. La palabra Cristo
significa, ¿sabían? Significa ungido. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. Eso significa la palabra Cristo. Por eso cuando nos bautizan y cuando nos confirman, ponen sobre nosotros el santo crisma. ¿Sí? El santo crisma. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Es decir, Jesús anunciaba la buena nueva de Dios por la unción del Espíritu Santo. Dice, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. ¿Alguien se siente cautivo por un temor, por una angustia, por una enfermedad? El Espíritu Santo ha enviado a Jesús para liberar, para sanar, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Que no sabemos el camino, no conocemos la voluntad de Dios, no vemos con claridad, no solamente con los ojos físicos, sino espirituales. Viene el Espíritu Santo a través de Jesús para darnos la vista. A lo mejor muchos de aquí van a salir viendo mejor, y no me hablo así de esto, sino que viendo con claridad qué es lo que Dios quiere para tu vida, ¿verdad? Bueno, a lo mejor también te quitas alguna catarata, también. Dice, para dar libertad a los oprimidos. ¿Hay algo que te oprime? El pesar de un hijo, una situación económica, una enfermedad, no sé. El futuro, ¿qué te oprime? Pues todo eso, Jesús va a decir, eres libre. Dice, libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. ¿Les gustó esto? Qué importante. Pues este es el ministerio de Jesús. ¿Y qué creen, hermanos? Esta misión de Jesús no fue solamente para aquel tiempo en que Él vivió. Es el deseo de Dios que esto siga cumpliéndose hasta el fin de los tiempos. Voy a compartir con ustedes 2 puntos para que no se me hagan bolas. Solamente 2 cositas voy a compartir con ustedes, 2 puntitos. Primero, cómo el Espíritu Santo sanaba a través de Jesús. Y segundo, cómo el Espíritu Santo sanaba a través de los apóstoles. Está fácil, ¿verdad? Miren, nomás para que vean un poquito la acción del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por obra y gracia de Él en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Después no supimos nada de Jesús en 30 años, ¿verdad? Bueno, sabemos de chiquito que fue presentado en el templo, luego a los 12 años se perdió y como que sabemos muy poquito. Pero empezamos a saber de él cuando de repente apareció un hombre llamado Juan Bautista bautizando a las personas que se arrepentían en el río Jordán. Y entonces en esa fila de personas que iban a ser bautizadas, ¿quién creen que se formó? Con toda la humildad del mundo, Jesús se formó. Y cuando Jesús llegó a las aguas del Jordán y fue bautizado, ¿saben qué pasó? Descendió sobre él el Espíritu Santo. Los simbolizamos con una palomita, ¿verdad? Pero no es una paloma. Lo simbolizamos con un fuego, pero no es un fuego. Lo simbolizamos con aceite, pero no es aceite. Lo simbolizamos con un viento recio, pero no es un viento. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y es la persona del Espíritu Santo, vino sobre Jesús. Bueno, se manifestó en la Trinidad. Ahí está el Hijo, la voz del cielo, que se abren los cielos. Los cielos, hermanos, estaban hasta ese momento cerrados, pero en ese momento que llega Jesús el Mesías, se abren los cielos y empieza una nueva etapa para la humanidad. La salvación ha llegado, el reino de Dios ha llegado. Y entonces, hermanos,
desciende el Espíritu Santo sobre la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces ahí está la Trinidad. ¿Y luego qué pasó con Jesús? Dijo, ay, estoy mojadito ya. No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice San Lucas, anótenle ahí, Lucas 4:1, que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Dicen, Jesús se fue al desierto. Pues el Espíritu Santo les dijo, Jesús, vámonos al desierto. Y fue al desierto para que se capacitara para la gran misión que Jesús iba a realizar. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Y entonces, el Espíritu Santo se siguió manifestando a través de Jesús, de muchas formas. En una ocasión, a Jesús, eso viene en Mateo capítulo 12, versículo 28. En una ocasión Jesús estaba sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio. Hermanos, porque existe el demonio. El demonio nos oprime. El demonio a veces causa enfermedades, a veces causa obstáculos para que te vaya bien, impide cosas, te acusa, te condena. Bueno, Jesús vino a liberar a las personas del demonio. Y cuando Jesús lo estaba liberando, ¿qué creen que la gente empezó a aplaudir? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Alguien sabe qué dijeron? Dijeron, este expulsa a los demonios por el poder de Satanás. Eso dijeron de Jesús, hermanos. ¿Y qué creen que dijo Jesús? Fíjense, ¿qué les dije? Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dice así. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso dijo Jesús. Y habló del pecado del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando le atribuyes al demonio la acción del Espíritu Santo. Bueno, no, ese es otro tema. No nos vamos a meter en profundidades teológicas y apologéticas. Aquí solamente vamos a ver cómo el Espíritu Santo actuó a través de Jesús. Entonces, ¿cómo liberaba Jesús a los demonios, a las personas que estaban endemoniadas? ¿Te lo leo otra vez? Pues si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, era, hermanos, el poder del Espíritu Santo a través de Jesús que liberaba a las personas, las liberaba del demonio. Y fíjense, esto lo supieron los apóstoles, porque leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 38. Fíjese lo que dice. Hechos 10, 38. Aquí traigo separado todo para no tardarme tanto. Dice, Pedro está hablando y dice Pedro, ¿cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder? A ver, repita conmigo. Le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Está diciendo Pedro que a Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ven? Entonces los apóstoles se dieron cuenta que era el poder del Espíritu Santo que lo había ungido para curar a los enfermos y para liberar a los oprimidos por el demonio. ¿Ven? Entonces, ahora voy a platicarles, para terminar este primer punto, de cómo Jesús sanaba por el poder del Espíritu Santo. Hay muchos textos, pero les voy a platicar una historia. La de la mujer hemorroísa. Esto viene en San Marcos capítulo 5, versículo 24 al 35. Levanten la mano quien ha oído la historia de la mujer hemorroísa. No les dé miedo. Si no se la saben bien, no pasa nada. Bueno, esta era una mujer que tenía muchas hemorragias, pero tenía 12 años con hemorragias. Y en el tiempo de hemorragias, de menstruación, en el tiempo de los judíos,
de aquel tiempo de que vivió Jesús, era muy mal visto. Eran relegadas las personas que si las personas tenían hemorragias no podían ir al templo, no tenían permiso. Es más, no te podías juntar con ellas, por si te tocaba, se hacías impuro. Pobre mujer, 12 años sufriendo y caminando y manchándose, y toda la gente, ahí viene el hemorroide, quítese porque nos va a contaminar. Fue relegada de la sociedad, se sintió sola, se sintió rechazada y sobre todo enferma. Dice que había gastado en médicos y no encontraba curación, nada lo curaba. Dice el texto así tal y cual, como les digo yo, no le estoy inventando. Este es San Marcos 5, voy a leer un pedacito, dice, había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. ¿Quién le ha pasado que ha gastado muchos médicos? Y gasta y no encuentra la solución. Había perdido todo. Hasta la fe, hasta la esperanza. Pero oyó, dice aquí el Evangelio, que oyó que había un hombre llamado Jesús que pasaba por los pueblos sanando a los enfermos. ¿Y qué creen que renació en su corazón, hermanos? La esperanza, la fe. ¿Y saben de qué tamaño creció? Así chiquitita, como del tamaño de un granito de mostaza. No crean que, ay, una gran fe, así chiquitita. Y entonces toda la gente amontonada con Jesús. ¿Conocen la historia? ¿Qué pasó? Ella se acercó, no tocó el manto de Jesús, el borde del manto, unas tiritas que colgaban del borde. Entonces, para tocarlo, no crean que él hizo así y se agachó a tocarlo. ¿Qué creen que hizo? Se tiró al suelo, hermanos. Se postró, se tiró y extendió la mano por entre las piernas de alguien por ahí y tocó el borde de su manto. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? ¿Qué creen que pasó? Me van a decir, se curó. Pero antes de que se curara, pasó una cosa. Fíjense, es Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Ya me tardé aquí. Capítulo 5. Dice, inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Verso 30. Al instante, Jesús, dándose cuenta que una fuerza había salido de él. Jesús se dio cuenta que una fuerza había salido de él. ¿Quién creen que era esa fuerza? Era el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. La fuerza que salió de Jesús. Y esa fuerza sigue saliendo cuando hay un acto de fe. Cuando hay un acto de fe, la fuerza del Espíritu Santo sigue saliendo del corazón de Jesús. Y esta noche, ¿qué creen? ¿Qué creen? Esa misma fuerza del Espíritu Santo, hermanos, está aquí con nosotros hoy. Está aquí con nosotros. Algunos tienen cara de duda. Yo te digo, ten fe, aunque sea chiquitita. Ten fe, aunque sea chiquitita. Dile, Señor, poca es mi fe, aumenta mi fe. Como le dijo aquel hombre. Si sientes que no tienes fe, dile, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Entonces, para eso estamos aquí. Para ejercitar nuestra fe. Ya terminé el primer punto. ¿Cuántos puntos son? 2. Segundo, como el Espíritu Santo sanaba a través de los apóstoles. Les voy a platicar la historia de 2 apóstoles nada más. San Pedro y San Pablo. ¿Verdad? Son los más
más conocidos. Vamos a ver el ejemplo de San Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Dice aquí: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado Pablo, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Solamente con los pañuelos que había usado, se le cayó el pañuelo a Pablo, tú, ay, agarra el pañuelito, porque, ¿verdad? Porque los enfermos muchos no podían venir, entonces me llevaba yo el pañuelo a la casa. Tú vas a llevar ahorita muchos pañuelitos también a tu casa, pero son los pañuelos de la fe, porque no traemos ahorita pañuelos en físico, ¿verdad? Los vas a llevar. Y entonces dice, oigan, San Pablo sí que era milagroso, San Pablo sí que tenía poder, ¿sí? Pues no. Fíjense, en una carta que él escribió a los romanos, se llama Carta a los Romanos, capítulo 15, San Pablo explica de dónde procedían esas sanaciones. ¿Quieren ver? Si quieren, yo sé que sí. 15. Dice, versículos 18 y 19. Pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí. Dice, no me gloriaré de hablarles de cosas que Cristo hizo valiéndose de mí. ¿Quién realizaba las sanaciones? ¿Qué finalidad tenían? Dice, para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de signos y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Ve? No era que San Pablo era muy listo, era muy entregado, era muy santo. Era el poder del Espíritu Santo a través de Pablo que sanaba. Aquí lo dice en Romanos 15. Él mismo dijo, Dios se valía de mí. Hermanos, Dios se puede valer de mí y de ti. Y de la persona que está a tu lado se puede valer, porque ahorita vamos a orar unos por otros. ¿Se puede valer? ¿Y se va a valer? Pero es que yo soy, no, pues no es por ti, es por Él, ¿verdad? Bien, ya les platiqué el ejemplo de San Pablo. ¿Ahora quién sigue? San Pedro. A ver, San Pedro también hacía milagros así como San Pablo, grandes. Capítulo 5, versículos 12 y 16. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu. 5, Hechos 2, 5 al 16. Se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres. Verso 15, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Los enfermos, ¿cómo se curaban? Con la pura sombra de Pedro. ¿Ven, hermanos? Pues es que Pedro ya ni tenía tiempo de orar por los enfermos, pasaba y aunque me diera su sombra. Y entonces me puse a pensar, bueno, y esa era la sombra que curaba. ¿Ustedes creen que era así la sombra? Entonces, todo en la Biblia hay mucha simbología. Entonces, si nos vamos a la Biblia, en Salmo 17:8, en el Salmo 17:8, les voy a leer. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos,
protégeme a la sombra de tus alas. ¿Quién quiere que el Señor lo proteja? A la sombra de sus alas. Salmo 57:2. 57:2. Dice: misericordia, oh Dios, misericordia, que busco refugio en ti. Me cobijo a la sombra de tus alas. Salmo 91:1. ¿Quién ha leído ese salmo? El que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso, ese recibirá protección contra maldiciones, contra enfermedades, contra desgracias, el que está a la sombra del Todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor? ¿Qué pasó ahí? Y dice que se llegó una sombra sobre ellos y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, escuchen. Pero quiero hablarles de otra sombra que sucedió en la Anunciación. ¿Sabían que hubo una sombra en la Anunciación? ¿Alguien sabe lo que es la Anunciación? Cuando el arcángel Gabriel le anuncia a María la gran noticia de su vida y la gran noticia para toda la humanidad, que iba a ser la madre de Jesús, del Mesías. Y entonces María, cuando le dan esa noticia, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? Antes de eso, cuando le dijeron que iba a ser la madre del Señor, antes de eso dijo, déjenme, le voy a leer mejor. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y entonces el ángel respondió, fíjense, un ángel enviado por Dios, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y le llamará Hijo de Dios. Entonces, no era Pedro, no era el Espíritu Santo a través de Pedro. Hermanos, ya terminé. Ya terminé. ¿Qué hora son? Nos queda buen tiempo para la oración, porque nos vamos a poner bajo la sombra del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ponerse bajo la sombra del Espíritu Santo? ¿Todos? ¿Seguro? Alguien no levantó la mano. Levanta la mano para que le alcance, ¿verdad? Hermano, el Espíritu Santo sigue levantando a los enfermos, sanando las heridas del corazón, liberando a los oprimidos, sanando las mentes cansadas, los corazones heridos, rescatando de vicios, curando enfermedades que los médicos dicen imposibles, imposible para el ser humano, pero nada es imposible para Dios. El Espíritu Santo, así como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero Jesús se fue al cielo, pero no nos dejó solos. Dijo: cuando yo me vaya, y les conviene que me vaya, porque así voy a estar no nomás en Jerusalén, voy a estar con todos los que tienen fe en todo el mundo a través de mi Espíritu Santo. Por eso este tema se llama sanación por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Andamos perdidos, no? Muy bien. Entonces, ¿qué nos toca ahora a nosotros? Disponer nuestro corazón. Vamos a orar con una misma fe. ¿Qué nos pide el Señor? Fe, ¿verdad? Pero para preparar nuestro corazón, vamos a hacer una pequeña paraliturgia de nuestro bautismo, donde renunciamos al mal, pedimos al Señor perdón, confesamos nuestra fe e invocamos al Espíritu Santo para disponernos a recibir la sanación. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie.
Hermano y hermana, por el bautismo hemos sido liberados del poder del mal y hechos hijos de Dios. Hoy queremos renovar conscientemente esas renuncias, abrir el corazón al Espíritu Santo y recibir la libertad y la sanación que brotan de la cruz y la resurrección de Jesús. Te invito a que respondas con fe y convicción. ¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones? ¿Renuncias a todo pecado que te aleja del amor de Dios? ¿Renuncias a toda práctica contraria a la palabra de Dios, a todo lo que no viene del Espíritu Santo? ¿Renuncias a toda forma de oscuridad, engaño y opresión que afecta el cuerpo, la mente y el espíritu? Cierra tus ojos. En este momento de silencio piensa si hay algo mal, que conscientemente sabes que está mal en tu vida. Dile al Señor que renuncias. Profesemos nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que murió y resucitó para darnos vida y libertad? ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy actúa con poder en la iglesia? Esta es nuestra fe, Señor. Si poca es nuestra fe, mira la fe de la iglesia aquí reunida, como la fe de aquellos hombres que llevaron a aquel enfermo lisiado a tu presencia y lo bajaron por el techo de una casa. Y dice tu palabra que tú, viendo la fe de ellos, sanaste al enfermo. Señor, si ves que poca es nuestra fe, aumenta nuestra fe. Aquí estamos, Señor. Vamos a tomar asiento. Vamos a tratar de cerrar los ojos y vamos a hacer una oración de liberación de resentimientos profundos. Porque el resentimiento, hermano, es un gran obstáculo a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, es perdón, es paz. Y a veces nosotros no podemos perdonar, pero vamos a pedirle a Él la gracia de perdonar. Espíritu Santo, amor que viene de Dios y conoce la verdad de mi corazón. Me acerco a ti con lo que me pesa y no he podido soltar. Tú sabes a quién me cuesta perdonar. Conoces las heridas que aún duelen, los rencores profundos y los recuerdos que regresan con dolor. Espíritu Santo, yo no puedo perdonar solo. Por eso hoy te pido, te lo pido, perdona en mí lo que mi corazón no alcanza. Toca las raíces del resentimiento. Sana la amargura escondida. Libérame del deseo de venganza y del peso de la ira guardada. Espíritu Santo,